Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Rey sabe que aceptar un signo de Dios significa aceptar un sometimiento a la autoridad divina y lo rechaza. Pero Dios no depende de los caprichos de los poderosos y dará igual el signo porque quiere estar con su pueblo, quiere ser Dios con nosotros. Y que ningún poder se lo impida. Iniciemos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía y cada vez más próximos al nacimiento de Jesús, Dios que se encarna en nuestra historia. Estamos en esta feria privilegiada del tiempo de Adviento. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que por el anuncio del ángel la Virgen Inmaculada recibiera en su seno a tu palabra hecha carne y llena del Espíritu Santo se convirtiera en templo de la divinidad. Concédenos que siguiendo su ejemplo sepamos cumplir humildemente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: No lo pediré, ni tentaré al Señor. Isaías dijo: Escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a otros ídolos. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, aquí entonces está la continuación de lo que hemos leído ayer también, como el ángel Gabriel, la fuerza de Dios, que dirige la historia. Nos presenta al precursor, Juan el Bautista. También hay otros elementos, decíamos, teológicos muy importantes dentro de esto,
que no viene ahora al caso tanto entrar en un aspecto exegético de estos detalles, ¿verdad? Pero sobre todo con esta segunda parte nos está queriendo mostrar que es Dios el que actúa siempre en nuestra historia. En la primera, con el nacimiento de Juan el Bautista, nos está hablando del aspecto bien humano. Juan el Bautista, como precursor, es hijo de la humanidad, es decir, de Isabel juntamente con Zacarías. Sin embargo, aquí la segunda parte nos quiere mostrar que verdaderamente Jesús, el Salvador, que quiere decir el Mesías, Jesús significa Yeshua eso, entonces es hijo de Dios, es hijo de Dios. En cuanto que Juan el Bautista es hijo de Zacarías y de Isabel. Estos detalles son muy importantes en ese momento histórico, queridos hermanos, porque las comunidades en ese momento, los primeros seguidores, tanto de Juan el Bautista como después de Jesús, muchos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías verdaderamente. Tenía todas las características. Hemos leído anteriormente algunos pasajes, sobre todo desde el Evangelio de San Juan, en que se le pregunta, ¿eres tú el Mesías o tú eres Elías? Entonces dinos directamente. Y él dijo, yo no soy el Mesías, no soy digno incluso de desatarle la correa a sus sandalias. Bueno, esto es en el Evangelio para cerciorar, afirmar que verdaderamente el Mesías, aquí está, Jesús. Y la narración es maravillosa, ¿verdad? Porque de nuevo es el ángel Gabar, el enviado por Dios, y que habla con María, con todas estas circunstancias en que se encuentra esta mujer, la elegida, Miriam. Pero lo más lindo es cuando ella comprende y entiende el mensaje que el ángel estaba trayendo. Tú serás madre, madre del Altísimo, porque el mismo Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra, y el que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Queridos amigos, al cerciorarnos de esto, al conocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, por otra parte también el mensaje maravilloso es que María dice y responde con el fiat, ¿verdad? Yo soy la esclava del Señor. Aquí me pongo, soy la servidora, me pongo en manos del Señor. Ya llero mi que no vea, lleva, ñande comunidad venguana, ñande guana oía, lleva. Peñande yara llero de haisha ñande ñande ikatua villa ape, me ñande yara, ñemoín de pope. Reya pohangua vendere ya pova en aquí en la humanidad. Aubeare, añecuame ende, añeme añemoín de pope ñande yara. Y dice en ese momento se engendra, Dios habita en medio de nosotros. Pidamos esta gracia por una parte entonces, entender que el que ha nacido y el que está en medio de nosotros es Jesús nuestro Salvador. Hoy, mañana, se ha encarnado. Pero por otra parte, para que nosotros podamos hacerlo crecer, tenemos que entender que hay que darle una respuesta. Y esa respuesta, así como María, la tenemos que dar de corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestra iglesia, para que siga promoviendo la alegría en el hogar y especialmente la educación y el trabajo a los jóvenes. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por todas las familias, para que se preparen para la Navidad con oración y caridad hacia los demás. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos en la oración y fomentemos la comunión en Jesucristo. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor,
sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el admirable sacrificio de tu Hijo, y al participar de estos santos misterios, permítenos recibir los bienes que la fe nos alienta a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesús nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Oración final. Señor y Dios nuestro, protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía. Y al deleitarnos con estos sagrados misterios, haz que gocemos de la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,